Bueno, buenas tardes. Gracias por venir, que sabéis que hoy hay varias actividades que competimos unas entre otras, pero como se suele decir, hay ofertas para todo el mundo y mucha gente para cada cosa. Nosotros, el plan que traemos aquí de exposición es una reflexión compartida con vosotros y vosotras sobre el proceso de confluencia que hemos vivido, pero queremos hacerlo en clave de futuro, es decir, eso que se ha venido hablando de la necesidad de este país de ir construyendo nuevamente un frente lo más amplio posible, una confluencia con una base social que no sea solo de los modelos que conocemos de partidos, sino que, digamos, integre o en el que formen parte de manera activa los movimientos sociales, es decir, con una visión diferente, ¿no? Esa es la perspectiva. Queremos hablar de la situación en la que estamos pensando en el futuro. Entonces, Francisco y yo hemos tenido la experiencia, en la temeridad, o como queramos llamarlo, de intentar procurar o de intentar que hubiese una confluencia de los distintos partidos a la izquierda del PSOE en Andalucía. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque la mayor parte de la gente que conocemos, de compañeros y compañeras, de todas las opciones políticas, desde hace un montón de tiempo, vienen diciendo que es muy importante conseguir una unidad. ¿Por qué? Primero, porque esa fragmentación que hay tan grande en la izquierda, pues tiene muchas consecuencias. Tiene una consecuencia de desmovilización, de falta de eficacia política, también de déficit de representación institucional, con la ley electoral, y sobre todo porque esa fragmentación induce directa o indirectamente a procesos que se van acantonando, que se van blindando para mantener, digamos, su propio discurso, sus propios recursos, su propio territorio, y eso, quiera o no, establece unas especies de muro que condicionan las posibilidades de acciones comunes. Eso en primer lugar. La mayoría de la gente nos decía, no solo a nosotros, sino en general a todo el mundo, lo que se suele decir el vox populi es una pena que la izquierda esté tan fragmentada. Yo escribí el año pasado un artículo que se llamaba La desesperanza de la izquierda fragmentada, donde analizaba pues prácticamente las 10 o 11 componentes que hay dentro de la izquierda del PSOE, solo en el mundo andalucista 6, y esa polifragmentación había sido el resultado previo de muchos desencuentros, de muchas desconfianzas, de mucha competitividad, incluso personal, entre los distintos sujetos políticos, los distintos actores, y había dado lugar a eso. Entonces, ese es el primer punto que nosotros entendimos que efectivamente la población, sobre todo los movimientos sociales, estaban reclamando o estaban exigiendo una unidad. Y como ejemplo más claro, en las manifestaciones que hemos tenido, en las movilizaciones, a mí, por ejemplo, como miembro de la Marea Blanca, cuando hemos hecho manifestaciones en defensa de la sanidad pública, yo he visto allí la gente de Adelante Andalucía con su pancarta, la gente de Más País con su pancarta, la gente de Unidas Podemos con su pancarta, o la gente de Podemos, la gente de Comisiones Obreras, de UGT, o sea, en un montón de movilizaciones, sean por el tema de la sanidad pública, por el tema de la educación pública, por el tema de las pensiones, por un montón de cuestiones comunes, lo que veíamos es que ahí en la calle íbamos juntos. Por lo tanto, el segundo punto era un interrogante muy sencillo. Si estamos de acuerdo prácticamente en estos temas, sanidad pública, educación pública, las pensiones, los servicios sociales, es decir, en otro tipo de sociedad donde lo común, lo público se haga valer, si estamos de acuerdo en todo eso, porque va a ser tan difícil ir juntos con un programa que sea precisamente todas esas cosas comunes. Segunda cosa, ¿no? La tercera cosa que nosotros entendimos que podía propiciar esto es una expectativa. Es decir,
¿Es posible que el ir juntos nos traiga mejores resultados para todos y para la sociedad? Pues sí, pero al mismo tiempo la expectativa futura, no solo el 19 de junio, sino después, el año que viene, dentro de 2 años, si sembramos unidad ahora dentro de lo posible, eso puede ser positivo de cara al futuro, teniendo en cuenta el contexto político en el que estamos. La subida de la extrema derecha, en fin, los valores de la competitividad, del individualismo, del mercantilismo, del dinero, todo eso toman, digamos, una hegemonía. Los medios de comunicación están en manos de grandes corporaciones que, digamos, introducen en la mentalidad de la gente la cultura esa, ¿no?, competitiva, liberal. Sería bueno que hubiese entonces un espacio común, que hubiese... Y salió entonces la idea de la moción de Yolanda Díaz, de lo que han venido a llamar el Frente Amplio. Que eso realmente surge porque en un momento dado, cuando vosotros sabéis que en Podemos, pues Pablo Iglesias dimite y él pues designa o dice que tiene que ser Yolanda, pues Yolanda tuvo, yo creo que con mucha razón, un gesto, vamos a decir quieto y parado. Primero tenemos que ver sobre qué base se puede hacer algo, primero escuchando a la gente, de ahí sacó lo del proceso de escucha, y después creando eso que se llama Frente Amplio, antes de que yo sea o tú seas o el otro sea. O sea que yo creo que fue, digamos, estratégicamente hablando, un posicionamiento muy, desde mi punto de vista, muy comprensible, pero también muy inteligente, porque el error de designar a alguien que va a sucederme en un país democrático, pues eso no pega. Ahí hubiera pegado haber convocado a todas las organizaciones y en un proceso de convocatoria como el que se hizo en Andalucía, en Convocatoria por Andalucía, donde se debaten programas, alternativas, propuestas, todo eso confluye luego en una asamblea donde se eligen las personas. En este caso pues sería, por ejemplo, Yolanda, pero de un proceso participativo, no de un proceso de designación, ¿no? Entonces yo creo que la idea de Frente Amplio viene en cierta manera a superar, no voy a decir a confrontarse porque no es exactamente así, a superar el esquema de la designación. Bueno, pues con esos 3 elementos, que la mayoría de la gente reclamaba la unidad, que existe posibilidad de lo que une a la gente, que son los programas, las propuestas y los movimientos sociales, y en tercer lugar la expectativa de futuro que puede generarse con esos 3 elementos, pues se veía que podía ser viable hablar con todos los componentes que había a la izquierda del PSOE para sacar adelante la confluencia. Bueno, y así lo hicimos. Realmente Francisco y yo nos convertimos en mediadores por iniciativa propia. ¿Por qué? Porque habíamos buscado a 2 personas relevantes, independientes, con una gran trayectoria, para que hicieran esa labor, que convocaran ellos, pero dijeron que que el ambiente no era el adecuado, que había muchos coldos, ¿no?, de enfrentamientos previos y demás, y que eso era inviable. Entonces decidimos hacerlo por nuestra cuenta, desde el Ateneo Republicano, con el grupo de compañeros que están aquí y que efectivamente apoyaban la idea de buscar ese acercamiento. Deciros que empezamos con esto prácticamente el mes de septiembre, octubre del año pasado, que esto no ha sido una pausa de 2 días, sino que ha sido primero hablar uno a uno con las direcciones, los dirigentes de Izquierda Unida, del PCAT, de Más País, de Iniciativa del Pueblo Andaluz, de Adelante Andalucía, y pudimos conseguir en enero una primera reunión, ¿vale? En esa primera reunión yo me quedé sorprendido porque todos estaban, estaba Teresa Rodríguez, que venía con un compañero de Jerez, lleva Ignacio, ¿no? Ignacio García, estaba Toni Valero con Ernesto Alba, de Izquierda Unida,
PK, estaba Martina Velarde y Nico, de Podemos, estaba Esperanza Gómez y Tasio, de Más País, estaba los máximos dirigentes de estos partidos, ¿no? Entonces, se hizo un documento que elaboramos sobre una base, y os voy a explicar el método que mío, entre comillas mío, por defecto profesional, para hacer ese documento, que fue sencillamente ponerme en el lugar de qué es lo que quiere Adelante Andalucía, que sabéis que el Adelante Andalucía de ahora no es el Adelante Andalucía de hace 5 años. Adelante Andalucía la crearon Izquierda Unida y Podemos, ahora no está ni Izquierda Unida ni Podemos en Adelante Andalucía, ahora digamos Teresa y el grupo de anticapitalistas lo que lo llevan, ¿no? ¿Qué es lo que este grupo considera algo trascendental para su opción? ¿Qué es lo que Izquierda Unida o el PK considera, digamos, fundamental en su propuesta? ¿Qué es lo que Más País? ¿Qué es lo que cada uno? Entonces se hizo un documento de 2 páginas que el que quiera me da su teléfono y se lo mando para que lo tenga. El documento, en resumen, establece un proceso donde se comienza con el programa, que lógicamente se parte de la idea que el programa es un conjunto de aspiraciones comunes a la sociedad civil, ¿vale? Y se entra, digamos, a valorar cómo podría ser ese grupo parlamentario, que tendría que ser plural porque tendría 5 o 6 componentes, no uno, porque aquí hay que tener en cuenta una cosa es la unidad y otra cosa es lo unitario. Nosotros la unidad, en el sentido ese de unicidad, consideramos que es algo hoy día en cualquier cosa, ¿eh? Lo mismo en las relaciones de familiares, de pareja, que en las relaciones culturales, que hasta en la religión, lo que queráis, y muchos de los partidos. La unidad, la unicidad, eso ha quedado ya pulverizado por la diversidad que existe en todos los ámbitos sociales, culturales, personales, familiares, y eso podemos luego, os puedo decir el listado de diversidades que han ido apareciendo en las 2 últimas décadas, que rompen los criterios de partido único, dirección única, todo único. No, eso no. Ahora, articular la unidad, o sea, conseguir algo unitario, no es lo mismo que organizar la unidad. Os voy a poner un ejemplo, porque el método de ponerte en el lugar del otro es un poco el método que utiliza un médico de familia en su consulta. La que me puesto mal, y tú pues no eres el Robocop que hace y le hace un tac, mira, te pones en su lugar y llegas a la conclusión que puede ser esto, puede ser lo otro, etc. Pues la diferencia de la unidad y lo unitario, la diferencia entre organizar la unidad y articular la unidad, pongo un ejemplo. Por ejemplo, un brazo, ¿vale? Supongamos que el brazo fuera un elemento único, estaría así, ¿no? Sin embargo, fijaros, la mano, los dedos, la muñeca, el codo, el hombro, fijaros la cantidad de movimientos, y estamos hablando de un miembro, ¿eh? La articulación es el mecanismo de conjunción unitario que con objetivos diversos responden desde un punto de vista, en este caso del cerebro, pero de la otra manera podríamos decir del proyecto que se quiere, entendiendo la pluralidad y la diversidad. Y ese fue un poco el objetivo del documento. Se va a constituir un grupo parlamentario plural, donde lo que les une es un programa común de gobierno. Ese programa hecho es el que luego en el Parlamento a los 6 componentes o a los 7 componentes les une. Ahora, si surge un tema que no está contemplado en el tema, cada grupo puede tener una autonomía, ¿eh? Cada grupo puede tener su particularidad. Claro, al proponer esto,
Previamente, a la hora de configurar el grupo parlamentario ese supuesto, poníamos en el documento que en las listas electorales se tenía que dar visibilidad a la pluralidad, ¿vale? Es decir, la gente tenía que ver que habría un candidato de más país, o candidata, una candidata de Adelante Andalucía, un candidato de Izquierda Unida, un candidato de los distintos partidos, ubicados en sitios que sean visibles, para que la gente viera que ahí la propuesta es una propuesta plural, ¿vale? A la luz de lo que hemos dicho de la diversidad y de la pluralidad que existe. Pero al mismo tiempo nosotros propusimos una idea transversal, que era que deberíamos de andalucizar la izquierda, porque la izquierda, por ejemplo Izquierda Unida, surgió desde Convocatoria por Andalucía, algo desde Andalucía, se creó Convocatoria por Andalucía, eso luego dio lugar con el movimiento anti-OTAN a Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía, pero con el tiempo pasó a llamarse Izquierda Unida de Andalucía, Podemos de Andalucía, PSOE de Andalucía, PP de Andalucía. Entonces se producía desde nuestro punto de vista como un discurso que podría parecer demasiado centralista, aunque teniendo en cuenta la diversidad, por ejemplo, el PP o el PSOE, que son partidos con mucha unicidad, sin embargo tienen sus varones y tienen sus espacios de pluralidad por otros criterios de sensibilidades, y del PP, eso de que la izquierda es la que está condenada a estar dividida, eso es un mantra que no es cierto. ¿Cuántas derechas hay? Mire, el PP dio lugar a Vox y dio lugar a Ciudadanos. Dentro del PP estaba lo de Rajoy con Soraya de Santa María y el Pablo Casado. Pero a eso le tienes que añadir el PNV y Convergencia y Unión, que también son de derecha. Hay 7 derechas. Sin embargo, parece que solamente la izquierda es la que tiene, digamos, distintas sensibilidades. Y si nos vamos al PSOE, cada varón, el de Extremadura, el de Aragón, el otro, llevamos su espacio de dominio, donde incluso llevan a contravenirse contra el propio Pedro Sánchez. ¿Os dais cuenta? O sea, que todos los grupos sociales, políticos, culturales, de todo tipo, incluso hasta en el mundo afectivo sexual, se ha ido produciendo una diversificación tremenda, ¿sabes? Por lo tanto, el buscar la unicidad es un absurdo, pero sí se puede articular lo unitario. ¿Y cuál es el pegamento, por decir la palabra, que puede facilitar que haya algo unitario? Porque en cada grupo social, político, cultural hay elementos, matices diferenciales que actúan como fuerzas centrífugas en una tensión. Buscando un ejemplo químico, el momento que aumenta la temperatura, las moléculas que están ahí, es decir, los elementos particulares, se activan más y se puede producir la fragmentación, la explosión. Eso es lo que ha ocurrido. Pero eso es lo que ha ocurrido hasta en la galaxia, el Big Bang que fue, ¿no? La explosión. Entonces, esa diversificación que está en tensión en todos los partidos, grupos sociales, grupos culturales, ¿qué es lo que hay que los unifica? Que los puede mantener como fuerza gravitatoria que los mantiene unidos. Pues nosotros analizamos que fundamentalmente son esos 3. Son, 1, el programa. Si llegamos a un acuerdo de un programa común, eso es lo que nos une, ¿vale? Como en unas relaciones de pareja, llegamos a un acuerdo de cómo van a ser nuestras relaciones de pareja, y eso es lo que nos une. Pero tú tienes tu trabajo y yo tengo el mío, o incluso a lo mejor tú vives en tu casa y yo vivo en la mía, o a lo mejor nos vemos 2 veces en semana. Es decir, hay una diversidad, pero hay un elemento común, el programa. Pero el programa o los programas se han ido desvirtuando, se han ido, digamos, descalificando por el propio sistema, porque no se cumplen, porque se hacen en 3 días, porque no son participativos, no son vínculos. Por lo tanto, hay que recuperar el programa como vínculo de las partes que están dentro de ese todo, dentro de ese espacio, y como vínculo de compromiso con la sociedad. Esa es una cosa que sería el pegamento. Pero hay otra cosa más importante de pegamento, que es los propios movimientos sociales.
Si yo voy con la pancarta a la manifestación por la sanidad pública, como Unidas Podemos, y Francisco va como Adelante Andalucía, y tú vas como el otro, y nos vemos en una manifestación, en otro, los movimientos sociales, ahora ¿cómo le explicamos? No, pues que hemos pensado que vamos a ir todos por separado. Entonces, estamos defendiendo todos lo mismo. Los movimientos sociales, en la medida que tengan más potencia, más fuerza, más visibilidad, sean más numerosos, contribuyen más a que las fuerzas políticas tengan, digamos, el compromiso de ir juntos con mayor fuerza. Bueno, pues ese fue el camino. En ese camino hemos estado, ¿cuántos han sido? ¿6 meses? 8 meses. En una primera reunión, aquella del 8 de enero, estábamos todos, parecía que la cosa iba bien, pero ha habido dos elementos que han estado en la atmósfera, vamos a decirlo, lo mismo que en la química la temperatura hace que las moléculas vibren más y se pueda explotar lo que aparentemente es una sustancia, ¿sabes?, homogénea. En la política que nosotros hemos vivido ha habido dos elementos que los puedo decir porque son públicos y notorios, no voy a confesar nada que, hombre, de las cosas que hemos podido presenciar más, pero hay dos que son, una, la secuela de las confrontaciones previas. Claro, todo el mundo sabe que Podemos se fragmentó y salió por un lado Más País y por otro lado Podemos, ¿no? Eso ha tenido y sigue teniendo, digamos, sus elementos de tensión aquí y en Pekín y en Madrid. ¿Qué ocurre? En Madrid, más todavía, como dice Lola. Entonces, hombre, en la medida que por arriba el otro elemento que he comentado, la expectativa, vamos a llamarle Frente Amplio, barra Unidad, como queráis, Yolanda Díaz, lo que queráis por eso, que esa expectativa está ahí, pues el acercamiento, por ejemplo, entre Podemos y Más País, aquí en Andalucía se ha podido, pero no ha sido fácil. Ten en cuenta que esas dos fuerzas políticas venían de un enfrentamiento a muerte, pero es que Teresa Rodríguez venía también de otro enfrentamiento con Podemos porque ella se salió de Podemos. Entonces, y ahora estábamos sentados todos en una mesa donde estaba Teresa Rodríguez, estaba Podemos y estaba Más País, estaba, ¿comprendéis? Y si os hablo de las divisiones que ha habido dentro de Izquierda Unida, pues eso ya lo sabéis también. Toda la izquierda ha estado como un espacio molecular de alta tensión, en un espacio vibratorio máximo, con rupturas frecuentes, ¿no? Entonces, esos dos elementos de pegamento, que son los movimientos sociales y el programa, y un contexto que obliga a esa unidad, que puede ser la expectativa futura, las condiciones que estamos viendo que se están dando con el ascenso de la derecha. Eso a cualquiera le tiene que llegar a su sentido común, el sentir la responsabilidad. Ese fue el manifiesto que hizo eco Los Verdes cuando entró en la confluencia. Hacía un llamamiento a la responsabilidad a todos los grupos, porque es verdad que es una irresponsabilidad, es decir, bueno, yo voy por mi cuenta. Imaginaros que ahora, en las próximas elecciones, tú vas a votar y aparte de la candidatura del PP, de Vox y del PSOE, a la izquierda del PSOE hay 7 papeletas. ¿Qué hubiéramos dicho todos, todos los que han dicho la unidad? Al ver 7 papeletas, vamos, por supuesto hubieran dicho esto es un desastre, estos los partidos no sirven para nada, tal. Bueno, pues por lo menos se ha conseguido que de esas 7, 6 vayan juntas. Yo por eso entiendo, personalmente, me siento satisfecho de lo conseguido, aunque es insuficiente. ¿Por qué? Hombre, porque ojalá hubieran sido los 7, pero han sido 6. Por lo tanto, ha sido un paso. Y ahora termino con una reflexión de un renglón. Han sido 6 y uno va por libre. Bueno, pues yo os digo que ese uno que va por libre, como decía ayer, más temprano que tarde, por la propia, el contexto que hemos hablado, de todo lo que hay, se encauzarán en el espacio, digamos, unitario
que se está intentando de construir, que luego en el debate podemos decir sobre qué base sería ese Frente Amplio. Yo no me quiero extender más, tendría para estar como el abuelo Cebolleta, aquí un cómic interminable en las mini historias, pero con estas reflexiones comenzamos. Y aquí mi amigo Francisco Sierra ha sido un hombre que en todo este proceso no ha perdido la moral ni las defensas. Yo sí caí con las defensas bajas y con el COVID, pero él ha estado ahí y de verdad que ha sido para la confluencia una suerte tenerlo ahí como elemento cohesionador. Bueno, como compañero, aún así quisiera desmentir que no somos pareja de hechos, sino de desechos, y hemos ido a un objetivo que era la unidad, la articulación de un proyecto político unitario. Se consiguió, no totalmente, porque las condiciones, como señalaré ahora, eran muy adversas, pero bueno, se consiguió, y a mí ha sido un placer aprender de Seba, de su experiencia política, de su capital social, político, y también del compromiso en construirlo, que realmente no nos iba en ello, y de hecho intentamos, no hemos dado los nombres, pero intentamos otros mediadores, nadie quiso asumir esa mediación, y como se suele decir en estos casos, uno se lanza al ruedo y pelea por lo que considera que es justo y necesario. Y si nos ha costado la salud, a él le ha costado la salud, a mí también muchas horas de insomnio y de desatender mis obligaciones también, de decirlo, de tesistas, de investigadores que dependen de mi grupo, por este proyecto que creo que mereció la pena. No sé si sabéis qué es la mediación, pero es una categoría dialéctica y no es el concepto de pacificación, nos han llamado de todo, pareja de hecho, cascos azules, pero la mediación no es solo pacificación, la mediación es síntesis. Y entramos en este proceso no solo para lograr una coalición, entramos en este proceso para buscar primero un espacio, un nuevo proceso político, democrático, desde la izquierda, capaz de cohesionar la diversidad de formaciones, elaborar un programa de gobierno, pero con la gente, de manera participativa. Empezamos en octubre y ya decíamos que llegábamos tarde, porque queríamos que hubiera un proceso de participación de la ciudadanía para esa nueva formación política. Y de luego también buscar ese proceso de confluencia y de unidad de acción, reconociendo la diversidad, pero con la idea de generar un discurso ilusionante o un proceso ilusionante. Quizá esa parte, haciendo un balance, no se ha logrado, y no ha sido por méritos o esfuerzos o por voluntad, sino no ha sido posible. Y en buena medida por el contexto. Estábamos en un contexto de restauración, un proceso de cuestionamiento del consenso neoliberal, pero también de reconstitución del contexto de regresión y reacción en el frente político, pero también económico. Paralelamente se ha dado un ciclo de innovación política que inicia el 15M, pero que se agota con Unidas Podemos en los últimos tiempos, y por tanto no ha habido respuesta desde la ciudadanía para construir un nuevo ciclo de innovación política que plantee alternativas, que genere esperanza, que diseñe horizonte de futuro para la ciudadanía. Y en ese ámbito también hay que señalarlo, que ha habido un proceso de regresión en varios frentes, no solo en las políticas y en la guerra que estamos viviendo en Europa, también un proceso de maximización y explotación intensiva, de no eliminación de leyes básicas como la ley Mordaza, de freno a todas las iniciativas de progreso. Por otro lado, desde el frente ideológico mediático, de desprestigio, desmovilización y desactivación de los movimientos sociales y de las fuerzas políticas que querían articular un frente en este ámbito. En ese horizonte, lograr lo que se ha logrado no es poco, pero bueno, pues hay que ser consciente de esas limitaciones. Y también algunos problemas que deberíamos diagnosticarlo, por lo menos plantear soluciones a medio plazo. Los obstáculos que he visto en el proceso de mediación, de articular esa fuerza política, han sido varios, quizá algunos más, pero voy a señalar los más importantes. Uno, la fragmentación, y cuando digo la fragmentación no hablaría de diversidad, hablaría de dispersión de la izquierda. Cuando digo dispersión es porque no obedece en muchos casos a una racionalidad política, no obedece a una diferencia programática, no obedece a una cultura política diferente, sino muchas veces a lógicas sectarias muy propias del neoliberalismo y del individualismo posesivo, y que esto tiene lugar con una forma de comunicación política que fomenta este proceso. Curiosamente se fomenta el personalismo, y el personalismo
y aquí haciendo una crítica, si vamos a construir Frente Amplio, lo decía en el proceso de mediación, el Frente Amplio se tiene que hacer con Yolanda o sin Yolanda. Se tiene que hacer independientemente de la persona que tenga que liderar. Porque las personas pasamos, pero los procesos tienen que seguir y tienen que construirse por las fuerzas de todos. Si no, no es posible. Entonces, ese personalismo, curiosamente, ha sido un obstáculo porque ese desencuentro o esa fragmentación y dispersión de la izquierda se traduce quizá en una falta de voluntad de diálogo. Y sobre todo, lo que he observado, unos liderazgos muy débiles. Cuando digo liderazgos débiles, incluso en los casos de hiperpersonalismo. Liderazgo débil me refiero a la incapacidad de articular, a la incapacidad de proyectar, a la incapacidad de establecer síntesis, a la incapacidad de definir una hoja de ruta, a la incapacidad de sentarse a una mesa, a dialogar, a negociar, a construir. Esos liderazgos débiles quizá no se corresponde con un hiperliderazgo mediático, una hiperpersonalización, pero en la práctica políticamente son liderazgos muy débiles. Y añadiría más, en algunos casos, con total dependencia de Madrid. Fue un problema de articular un proyecto político andaluz y prácticamente la totalidad de las fuerzas políticas dependían, no digo parcialmente, absolutamente de la decisión de Madrid. Eso ha servido en algún momento para desbloquear desde Madrid y que desde Madrid marcaran línea para que aquí se pudiera trabajar en un proceso unitario. Pero es un problema, objetivamente, porque si queremos construir un proyecto político, evidentemente debiera pasar por eliminar esa dependencia. En algunas formaciones incluso no hay formación jurídica, no existen jurídicamente como partidos en Andalucía, lo cual es difícil llegar a un acuerdo en una mesa de negociación. Y en parte final de la negociación fueron los representantes de Madrid los que estuvieron negociando las condiciones. Y aquí hablaría de un elemento que sí me preocupa y que tiene que ver con un concepto muy gramsciano que ha citado Sebastián, pero que es importante. El concepto de articulación tiene que ver con la cultura política del encuentro, de la voluntad de establecer espacios de unidad y de articulación conjunta. Bueno, yo lo que he observado en algunas actitudes dentro de la izquierda son conductas prepolíticas. La política es el arte de lo posible y por tanto tiene que haber acuerdo, tiene que haber voluntad de negociación y síntesis. Y los desencuentros fueron notorios. ¿Sí? Cuando había un avance y de encuentro, de repente alguien sacaba de la chistera algún elemento para el desencuentro, para no llegar a una síntesis. Creo que esos elementos se están dando en la llamada nueva política, que en mi perspectiva no es una nueva política, es tan vieja como aguantar hasta el último minuto para ver si se pueden imponer por las condiciones o las formas en las que se haría esa suerte de confluencia. Y esa cultura prepolítica se da cada vez más ampliamente dentro de la izquierda y en ocasiones dentro de los movimientos sociales. Lo digo en discusiones que él ha sufrido de manifiestos, síntesis, declaraciones en las que cada uno quiere imponer su voz. Bueno, eso es lo contrario a la política, es la antipolítica y es una forma de no poder llegar a ningún espacio de articulación. Si a eso le añadimos la famosa ley de Robert Michels de la burocratización de los partidos, en muchos procesos ha habido también interferencia de cuadros intermedios que ante una nueva formación o síntesis ven peligrar su condición o posición privilegiada, pues ha sido, francamente, yo diría, no un milagro, pero sí, de algún modo, un espacio difícil para la síntesis en el contexto político de restauración y regresión social y en un contexto en el que hay que hacer una autocrítica dentro de la izquierda por varias razones. Pero como no me quiero quedar en la crítica, ni tampoco comentar mayores pormenores de ese proceso, sí voy a dar por lo menos 10 propuestas de lo que debería ser una agenda para la acción en adelante, que habría que tomar en consideración. Muchas de ellas han sido debates que hemos tenido Sebastián y yo, no son por tanto de mi autoría, las puse por escrito para un futuro artículo, pero han sido debates que hemos sostenido y también de la experiencia de este proceso que ha sido realmente casi un parto, ¿no? Echando la cuenta han sido 8 meses y medio. Algunos dirían que prematuro el acuerdo, yo diría que bastante tardío, pero bueno. Hablaba antes Sebastián de andalucizar la izquierda. Yo creo que este es un elemento clave. No vamos a cambiar Andalucía si no es esa matriz andalucista y sin pasar de una visión de lo urbano a lo rural. Y lamentablemente la mayoría de los dirigentes y la nueva generación de dirigentes de la izquierda son hipsters cuyo universo no sale de la Alameda o de las universidades o del espacio urbano. Y para transformar Andalucía, lo estamos viendo en los pueblos, hay que trabajar
desde el campo, claramente. Y eso implica, bueno, pues reinventar las actuales formas de Estado, establecer una política y relaciones de poder a partir de lo local y establecer también una visión soberanista y regional desde Andalucía. La única garantía de que sectores que no votarían una fuerza de izquierda se incorporen a un proceso de transformación, de establecer un proyecto político de manera sostenida. En segundo lugar, yo creo, y lo dije en el debate de negociación el 8 de enero, que pensar a los líderes a largo plazo, que la síntesis no es para las elecciones del 19J, que pensaran con una temporalidad de largo recorrido, que pensaran en un proyecto político para Andalucía 20 años. Algunos se rieron y dijeron que se estarían jubilando. Bueno, los proyectos políticos de envergadura tienen que ser pensados a largo plazo, no a corto plazo. Es decir, pasar un poco de la miopía al paso corto y vista larga, con otras temporalidades y una perspectiva histórica, ¿no? Y en ese sentido, bueno, recordar una cita que me gusta recordar en estos momentos, ahora que hablamos de sumar y de convergencia y confluencia. Quien cuando puede no quiere, cuando quiere no puede. En política hay dos elementos importantes, que es la lealtad y la otra las temporalidades. Y las temporalidades es saber cuándo hay que intervenir, pero también saber tener una mirada a largo plazo. Y en el proyecto yo creo que el reto que tenemos después del 19J es la síntesis definitiva, pero con un proyecto político a largo plazo, no para las próximas elecciones. Porque la gente está cansada de promesas cada 4 años. Quiere un proyecto duradero, identificado, con una gran matriz articulada a lo local, con un proceso de encuentro, de confluencia real, no solo de intereses por una convocatoria electoral. Yo he hablado antes de la debilidad de los liderazgos y queda claro que un proceso de articulación no se puede hacer sin pedagogía democrática en el sentido gramsciano. Yo creo que es necesario un gran plan de formación de cuadros y dirigentes, porque, citando a Domenech, lo que tenemos es una pseudoizquierda académica, majadera, compuesta de lo que Marx llamó en su día literatos que saben las cosas a medias, que no saben de la realidad, y que acaso sin saberlo reproduce en nuestros días, y se exporta incluso fuera de Europa, la confusión, la oscuridad, el relativismo extremo, el caldo de cultivo espiritual, con el que, por cierto, ya se dio en otra época histórica, crece el fascismo. Si estamos en este horizonte, pues habrá que plantear otro tipo de cuadros y dirigentes, porque tenemos que hacer un poco pedagogía de cultura popular en ese sentido gramsciano. Y en cuarto lugar, en ese sentido, recuperar la calle. Y recuperar la calle significa menos clic y más estar en los barrios y más estar en movimientos sociales, recuperar tradiciones como la andaluza, las ateneos populares, trabajar a ras de tierra, sobra decirlo en este espacio, pero es que muchos partidos ni se les ve ni se les espera, en algunos casos ni siquiera en proceso electoral. Me sorprende pensar en venir. Pues habrá que hacer una crítica en ese sentido sobre cuáles son las preferencias políticas de la formación de esta sociedad. Creo que un elemento importante de este proceso de mediación es que se hicieron propuestas innovadoras políticamente. En el documento del 8 de enero había propuestas de autonomía, de respeto a la diversidad, de establecimiento de formas que no se consideran ahora de izquierda, ¿no? Que son polémicas, ¿no? Digamos, en su momento Izquierda Unida habló de la rotación de los cargos públicos y la limitación de los mandatos. Bueno, hoy habrá que hablar del sorteo, habrá que introducir también y extender más y mejor la lógica de primarias, pensar en lo común, establecer otros procesos administrativos, incluso que no vienen indicados en la ley a la hora de establecer una campaña y que haya una cabeza de cartel, sino un bloque en el que se significa un proceso colectivo de construcción. Creo que la innovación es necesaria. En el documento del 8 de enero se presentó esta. Tenemos dudas o no creemos que continúe, pero habría que pensar entre todos cómo construir nuevas formas jurídicas, administrativas y políticas de innovación. Señalo el sorteo, pero hay otras muchas fórmulas que deberíamos plantear, aprendiendo la experiencia del Frente Amplio en América Latina o aprendiendo nuestra propia experiencia histórica, que la hay a este respecto. Una mejor política de medios y cultural, que ha sido abandonada y que creo que es importante, cultural en el sentido de que estamos en una batalla en la llamada guerra híbrida. Hoy Juan Valencia nos traía el tema de las pensiones, pero la guerra cultural nos la están dando a diario, pero no solo de los medios, nos la están dando a diario en todos los espacios sociales, en la universidad, en la empresa, en la administración pública, y evidentemente si no tenemos política cultural ni estrategia, estamos huérfanos de discurso porque estamos elaborando
un tipo de política de representación muy segmentaria, muy fragmentaria y no cohesionada desde un punto de vista de una estrategia. Y en eso Podemos empezó bien, en estos momentos no me consta que haya una actividad cohesionada, coordinada en ese ámbito. Yo creo que sin política cultural y sin política de medios, lamento que lo habla desde el campo en el que habitualmente trabajo, es difícil poder dar esa batalla cultural desde la izquierda para un proceso transformador. Esto es importante en Andalucía porque no somos Cataluña-Madrid. Tenemos una dependencia informativa absoluta de Madrid. No tenemos medios propios ni estructura de comunicación propia. Y la que hay se la van a cargar, se la están cargando, que es Canal Sur, el único eje vertebrador. Sin política cultural y sin política de medios, pues no podemos plantear una alternativa de futuro. En séptimo lugar, yo creo que esa política de encuentro se puede resolver con fraternidad. Vuelvo a citar aquí a Doménez. Yo insistía en las reuniones, pero no fue posible, francamente. Cuando teníamos de negociar, vamos a quedar, tomar una cerveza, convivir, compartir y hablar, porque muchas veces las negociaciones, tomando una tapa o conversando de manera informal, se llegan a acuerdos, uno empieza a ganar confianza. Unos argumentos se nos daban la desconfianza. Bueno, ¿cómo vas a crear la confianza si no convives? Si no ejercitas la fraternidad. Yo creo que la izquierda necesitamos trabajar, esto no es incompatible con el estudio, la cuestión cultural, necesitamos trabajar mucho ese espíritu republicano de fraternidad, de encuentros colectivos. Esperemos que por Andalucía sirva para que la gente dialogue. Creo que en campaña va a servir, después tendremos que seguir trabajando en esa dirección. Y por último, tres cuestiones que para mí son importantes. Primero, no renunciar a la idea del proceso constituyente, es fundamental en estos momentos de regresión o de reacción, y en ese horizonte también habría que plantear la territorialización en clave andaluza, es decir, articular el proyecto desde el sur de Europa, desde nuestra posición periférica, para hablar en esos términos también de soberanía. Es la única garantía que podemos plantear un proyecto esperanzador para la mayoría, porque los conflictos se van a dar sobre todo en lo local y lo regional, en algunas con mayor intensidad, si es una región pobre como la nuestra, con mayor intensidad. Por tanto, territorializar ese proceso de dinamización constituyente al que se renunció. Y por último, articular un mínimo programa, que en este caso, ¿qué proyecto de Estado? Si estamos discutiendo eternamente entre el modelo federal, confederal, y no avanzamos, si no llegamos a un mínimo común, ¿cómo vamos a convencer a la ciudadanía de que apueste por ese proyecto político? Es difícil. Y un programa mínimo de democratización en un Estado que ha vivido siempre la monarquía absoluta, las dictaduras, y no ha habido procesos democráticos, pasa por llegar a un acuerdo de progreso mínimo en la forma Estado y en la articulación política de las fuerzas a nivel federal. Si no se hace eso, lo que tenemos es lo contrario, dispersión, confusión. Cuando hay procesos de restauración conservadora, que suele dar certezas, certidumbres y garantías de estabilidad, suelen ser las fuerzas, como estamos viviendo en España, de extrema derecha. Yo creo que son lecciones a tomar en cuenta y que lo que se abre es un proceso a partir del 19, del 19J. A partir del 19 tenemos mucho trabajo que hacer en el diálogo, en la construcción de esa fraternidad y en el debate para evitar, pues al menos estos obstáculos que yo identifico como graves, que lo hemos visto de manera notoria en la negociación y que exigiría un trabajo en otra dirección bien distinta. La crisis esperemos que no sea tal en la votación del 19, pero en cualquier caso creo que este ejercicio sí cabe hacerlo para empezar a trabajar en una formación política sólida en Andalucía que no sea coyuntural ni acuerdos específicos como ha sucedido con Adelante Andalucía y como sucede con otras coaliciones electorales históricas. Yo creo que mejor me callo porque ustedes tendrán más preguntas y cuestiones o comentarios que hacer y seguro que son más interesantes que lo que contemos nosotros. Bueno, vamos a un turno de palabra, Rafa, Juan y Carlos. A ver, Luciano. Bueno, vale. ¿Kiko? Rafa. Primero, muchas gracias por establecer unos mecanismos de autoevaluación, cosa que desconocemos en Sevilla, en las organizaciones normalmente autotituladas de izquierda. Yo no lo he visto, salvo críticas así antiguas, que lo único que nos han hecho es enfrentarnos entre nosotros. Entonces, en ese sentido, el discurso de Francisco yo lo suscribo. Lo que pasa es que hay que simplemente señalar dos cosas. Uno, el problema de que nos comuniquemos mejor entre nosotros mismos y entre nosotros mismos es fundamental.
porque si no, no se puede establecer la fraternidad. Es muy gracioso porque tú lo has dicho y yo estaba sintiendo que era lo que iba a plantear, ¿no? ¿Cómo se puede recuperar ese trabajo colectivo? Bueno, eso que teníamos en los años 70 contra Franco, porque contra papá, ¿no? Se lucha mejor. Entonces, desde que hemos perdido a papá, pues hemos perdido, y además el sistema, y no me hablo más, el sistema está triunfando. Entonces yo creo que habría que hacer un buen balance, ya termino de propuesta, hacer un buen balance, no de los resultados electorales, sino de todo el proceso. Primero, segundo, introducir rápidamente para lo local a los movimientos sociales y a las personas individuales, porque evidentemente las fuerzas políticas andaluzas nos han demostrado cómo son a la ciudadanía y por eso tienen tan pocos votos. Entonces, y introducir más mecanismos como los que vosotros habéis desarrollado, dinámicas de coaching, dinámicas para reconstruir, no la izquierda, yo creo que hay que reconstruir el pueblo, hay que reconstruir la sociedad. Y si nosotros vamos olvidándonos de las viejas palabras y las vamos llenando de contenido con programas constructivos, yo creo que vamos a recuperar la ilusión. La gente, las viejas palabras, por ejemplo, frente único, todo lo que suene a la Segunda República, a mí me encanta la Segunda República porque me encanta la historia y me hubiera gustado que triunfado, pero es que nos dieron hasta el peso, ¿no? Entonces no cargamos estar así toda la vida, entonces yo correspondería que recuperemos palabras que despierten ilusión, no una ilusión vana, sino en torno a la fraternidad, que recuperemos la amistad entre nosotros, porque nos peleamos perdón, porque nos están enfrentando, peleando muchos años por no hacer terapias, tanto personales como colectivas. Entonces cuando uno es derrotado, pues, se nos cayó el muro de Berlín, pues había que haber hecho un buen análisis, y como no lo hemos hecho, pues venimos todavía por los ladrillos, creo, algunos encima. Ya terminamos. Entonces, hacer una práctica de comunicación, tanto con nosotros mismos como personas, como colectivos, y con la sociedad, recuperar los medios como Radiópolis, como Andalucía Televisión 21, en fin, crear medios propios, no para hacer los dogmáticos como lo de ellos, sino para demostrar que hay otras posibilidades. En la línea de lo que Francisco ha estudiado bastante en los procesos de Brasil y otros sitios del mundo, donde se han dado procesos participativos. Pero tenemos que hacerlo más allá de lo electoral, para que no nos pase como nos pasó con el presupuesto participativo de Sevilla, que pasaron a mejor vida y no le pudimos dar ningún tipo de continuidad. Muchas gracias por vuestro trabajo. El análisis que habéis hecho. Gracias. Juan. Bueno, yo primero quiero agradecer a Francisco Sierra y a Sebastián Martín Recio el trabajo que han hecho para lograr algo que es muy necesario. Para defender lo que beneficia y puede mejorar la vida de la mayoría de las personas, como es la defensa de lo público, la defensa de una democracia verdadera, la defensa del medio natural, la defensa de los derechos de las mujeres, etc. Eso no se puede conseguir desde la fragmentación de la izquierda real o de los progresistas que quieren de verdad mejorar la vida, cambiar las cosas. Entonces, yo veo clarísimo que hay que presionar desde la sociedad civil todo lo posible a todas esas fuerzas políticas, insistiéndole. No tiene sentido, con ese giro a escala mundial y europea reaccionaria que está viendo y con la que está cayendo, es que hay que ser irresponsable y poco consciente de cómo están las cosas para no unirse. Eso es condenarnos de nuevo a políticas regresivas, a eliminar lo público, a políticas neoliberales, a degradar todavía más la democracia. Entonces hay que unirse para defender esas cosas que pueden mejorar la vida de la gente. Y entonces yo comprendo que las reticencias, las desconfianzas son muchas, que ha habido muchas puñaladas anteriores, comprendo que al final el proceso no se ha efectuado de la manera más ilusionante posible, pero yo paso
paso de esos chinchorreos y de esas historias. No me interesa. Puedo comprenderla. Puedo comprender los intereses legítimos de cada fuerza política. Pero no me interesa. No me interesa. Aquí lo que debe de primar es lo colectivo, los intereses de la mayoría social. Y además creo que hay que trabajar con paciencia para el 19 de junio, pero también y sobre todo para más adelante, porque la tarea sigue. Los ataques a lo público, los ataques a los intereses de la mayoría social son bestiales. El enemigo a batir es fortísimo. Y entonces tenemos que construir unidad popular para contrarrestar ese adversario poderoso que tenemos. Y entonces yo creo que hay que tratar de esforzarse y partiendo en primer lugar de esa fuerza política que han suscrito la confluencia y de la que no la han suscrito también, por construir esa unidad de trabajo, con la participación de la mayoría de la gente, con la movilización cuando se pueda lograr por los objetivos sociales. Y creo que entonces hay que trabajar por constituir plataformas locales de la confluencia en todos los lugares que se mueven. Porque hay un problema. Cuando luchábamos contra el franquismo, la gente podía ver en su fábrica, en la obra, los vecinos de un barrio, a personas que en medio del peligro que suponía la dictadura defendían sus intereses. Dicen, este se está partiendo la cara por mí y es que se la parte. Pues yo voy con ese a muerte. Entonces, ese liderazgo por abajo, real, falta. Hace falta implicarse en esos intereses por abajo y de ahí surgirán, porque es un proceso natural, los líderes que la confluencia debe tratar de integrar y darle su papel, y también su papel político. Vale. Carlos. Bueno, no puedo felicitar a los ciudadanos porque algo era difícil. Carlos Díaz Martí en los años 70. Es una democracia más peligrosa que una dictadura porque no hay un enemigo definido. La dictadura estaba clara, que la tango, cuando estaba comprando, estaba comprando. Aquí ya no fue. Aquí hay gente que fue socialista y los otros no son socialistas. Aquí ya se puede comprar cualquier cosa. Hay una dispersión enorme. Además, hay un problema que antes los trabajadores estaban unidos y las empresas desunidas, ahora es al revés. Van a la fábrica y los trabajadores. ¿Dónde encuentran la mayoría ahora? Nunca. Llegaron a las empresas son multinacionales que se han unido. Es más difícil, ¿sabes? Lo que tú dices, antes te veían, ahora no te ven. Porque además el sistema está encargado de invisibilizar. Eso es verdad. Entonces, hay que contar con todo eso. Era el difícil, y entonces empezamos batallitas. Yo creo, yo es que, no sé, a mí me parece muy mal, pero yo creo que hay que analizar qué ha pasado. Yo no me he enterado, vosotros habéis dejado que os quería preguntar una cosita. Por ejemplo, me parece muy mal que Adelante Andalucía te haya quedado fuera. Pero curiosamente, si no es el total del 90% de los que han quedado en la coalición, dependen de Madrid. Adelante Andalucía no sé si eso tiene algo que ver. Porque claro, si yo estoy defendiendo desde aquí y tú estás defendiendo desde allí, es más fácil ponerme de acuerdo, pero estás defendiendo allí, que no sé si tiene algo que ver o no, por eso te lo pregunto. Eso por una parte, y me parece que va a tener que quedar fuera. Y lo otro era, vamos a ver, me parece que el trabajo hecho, que ha sido magnífico, no ha terminado de calar. La gente, algunos no han terminado de entender lo de que es necesaria la unidad, porque si no, no se entiende que una coalición de izquierda pida a un electoral que elimine de los debates a un partido andaluz de izquierda. Eso es increíble. Es como yo digo que denuncio a Sebastián por lo que sé, estamos en uno.
Sí, hay por separado, pero soy la izquierda. Y la izquierda tiene que luchar contra la derecha, no se puede pelear entre ellos. Y no puede quitar un espacio que a ti no te va a quitar nada. A lo mejor, el problema a lo mejor es que si la quitas a lo mejor todo, pero no sirve de nada que tú cojas uno más y estás eliminando un espacio de la izquierda. Porque este espacio va a eso más, yo no voy a entrar a analizarlo, solo lo sabré porque yo lo sabré. Esas son cosas, son reflexiones que no sé si quiero pararlo, pero entiendo que hay que analizar todo eso. Si se ha pasado un proceso de modificación, de cómo ahora después del proceso va a contra un supuesto compañero que no haya llegado a creerse que era por mi hermano, como se puede normal de mi hermano. Yo quería estas cositas que me las podía aclarar y ya está, termino. Gracias. Luciano. Sí. Lo primero, una queja. A ver, que la gente de la Alameda no somos víctimas. Una prueba. Hay un montón de dudas. Vamos a ver si me aclara. Urbano sí, pero cuando entro en esta sala, de un solo vistazo, he visto gente con la que llevo compartiendo peleas de hace mucho tiempo. Es decir, que hemos estado peleando juntos con la Alameda, que hemos estado peleando juntos con la escuela pública en un distrito que tiene 28 colegios concertados y privados. Y unos administrados participan, otros en Podemos, otros yo en el Partido Comunista. Y nos entendemos, quiero decir que cada vez que hay una movida de barrio, ahí estamos. Ahí estamos. Pero no compartimos un espacio político democrático, no lo compartimos. No tenemos dónde debatir de política. ¿Por qué? Porque toda esta construcción de la unidad se puede hacer desde arriba o se puede hacer desde abajo. Y bueno, Francisco lo sabe bien porque precisamente el debate y el tema que más nos importa a la Asamblea Centro de Izquierda Unida, el tema de que no se han democratizado esos espacios. Eso tiene grandes problemas. Hombre, democratizarlo tendría un sentido muy amplio, entre otras cosas porque cada vez que ha habido movimientos masivos, el corte de la izquierda tiene algo que decir. Y no hacerlo nos crea muchos problemas. Al final son los pulsos que se mantienen hasta el último minuto o 3 o 4 minutos más tarde de las 12 de la noche lo que determina las cosas. No somos nosotras y nosotros. No somos nosotras y nosotros. Yo no conozco el programa y he participado donde me han llamado. Quiero decir que el otro día la Asamblea Centro estuvo Irma Nieto, eso lo decíamos. Muy bien, lo hemos conseguido. A partir de ahora vamos a hacer un especial esfuerzo por democratizar nuestro espacio. Son espacios demasiado lejanos incluso para la gente que milita. Y eso no se puede mantener. ¿Qué vamos a esperar en las elecciones municipales? Al último minuto a ver quién se lleva el gato al agua, de quién es la candidata, el candidato o quién se lidera en el ayuntamiento. ¿De verdad vamos a hacer eso? Eso no tiene fuerza, se lo va a un sitio. Si no, no lo creemos ni nosotros. Ya está, me podría enrollar mucho, pero la idea de que no tenemos un espacio democratizado es fundamental. Kiko. Sobre esa misma idea que decía Luciano. Bueno, realmente quiero felicitar a los mediadores porque estoy seguro que se han pasado 6 meses de un curro, 8, pero de un curro muy eficaz. Sin embargo, no quería dar un ejemplo a la verdad, porque creo que no se ha conseguido. O sea, creo que llamar a esta confluencia con mayúscula es engañarnos a nosotros mismos. Esto es una coalición electoral. Una confluencia es de verdad llegar y tomar una cervecita entre todos, como he dicho, no ha llegado ni a ese nivel siquiera. Y en ese sentido, bueno, pues gracias por haber conseguido que me haya 7 papeletas y no 6,
pero tengo la sensación de que nos hemos quedado a mitad del camino, ¿no? Y lo digo por una idea clave que es el pegamento de esto, el programa y los movimientos sociales. Bueno, pues si eso es así, y creo que es así, esto no tiene pegamento ni está cogido con cola, está cogido con pinza o con alfiler. Porque el programa no hay. He estado una hora buscando en internet el programa y no lo he encontrado. Creo que el programa no está escrito siquiera. Y si está escrito está en un cajón, por lo cual como si no lo hubiera. Y los movimientos sociales no han estado ni se les espera. Es decir, ha sido una negociación, como dice Luciano, por arriba, ¿no? Y lo digo por lo de la pedagogía democrática, ¿no? Como decía uno, no me interesan los planes, lo que me gusta es planificar, ¿no? Si no me interesa ni el final del proceso, lo rico es el proceso, ¿no? Si ese proceso ha sido en la cúpula de los partidos y no mediante una confluencia real y democrática de todos los que militamos, y empiezo por decirlo por mi partido, que no me ha informado absolutamente de nada, y que cuando me ha mandado correos en los que no me contaba lo que yo estaba leyendo en la prensa, ¿no? Por lo cual, de esa manera, bueno, pues hemos conseguido una coalición, ¿vale? Gracias, pero una confluencia no. Y si todo esto es, como dice el título de la conferencia, una base para ese frente amplio, pues quiero decir que es una experiencia muy rica y muy valiosa por el aprendizaje que nos puede dar, pero un aprendizaje en el sentido negativo. Es decir, los aparatos de los partidos negociando entre sí repartos de dinero, eso no es un frente amplio. Y quiero decir también sobre la batalla cultural y la batalla de los medios. No han sido los medios los que han dicho esta gente están peleándose entre sí. Hemos sido nosotros los que hemos transmitido la imagen de que estábamos peleando entre sí. Y cuando terminó por fin la negociación y se fue a los medios, el eslogan que se le dio a los medios es: por fin nos hemos puesto de acuerdo. Ahora ya hemos hecho el reparto. 60% de la pasta, 40% de la pasta. Y todo el mundo dijimos, coño, se estaban negociando el dinero y creíamos que estaban negociando el programa, ¿no? En ese sentido quiero decir, sobre los 10 puntos de esa agenda, ¿no? Tendremos que recuperar conceptos como primaria, como reforma constituyente, como revocación de los cargos, como rendición de cuentas. Todo eso que al principio estaba en Podemos y que yo no sé cómo se fue por el desagüe, pero acabó todo sin primaria, sin revocación, sin rendición de cuentas. Yo todavía estoy esperando que los diputados que han cesado vengan aquí y nos cuenten qué han hecho. Eso respecto al pasado, ¿no? Y respecto al futuro, todavía estoy esperando que ese proceso de escucha que dice Yolanda Díaz, y creo que, por cierto, empezamos mal, empezamos con personalismo, ¿no? Empezamos absolutamente personalizado el proyecto. Con lo cual, si lo importante no es el plan, sino el proceso de la planificación, y ese proceso no está siendo realmente democrático, pues esa nueva confluencia mal camino lleva. Y una nota al pie, que lo había dicho también el compañero. Evitemos la terminología belicista heredada del leninismo. O sea, frente no, por favor. Porque suena Frente Popular y porque estamos todavía en la estética de la vanguardia del proletariado. No, mira, vamos a montar un movimiento difuso contra nadie. Bueno, solo eso. Creo que he dicho bastante. Vale, gracias, Kiko. Nuria. Bueno, yo después de que cobra, me ha encantado, porque de la intervención tuya y la de Kiko, No somos del mismo partido. no me importa, yo no estoy hablando de partido, yo estoy hablando de actitudes. Ni somos del mismo partido ni somos Ni de la manera. Y lo tomamos a empezar. Sí, pero lo tomamos a empezar. No, bueno, yo sí me sumo a la agradecimiento y sinceramente de admiración. Yo creo que hacer una cosa tan complicada, aunque no sea la final, no deja de ser una parte fundamental para ser humano. Si no hubiéramos tenido eso, yo creo que es muy complicado cómo nos hemos presentado después del 19 de junio. Entonces, no siendo maximalista ni utilizando terminología bélica, los 10 puntos que ha planteado Francisco, a mí me gustaría resumirlo. Para mí hay uno que es el fundamental, es la fraternidad. ¿Cómo se construye la confianza? La fraternidad no es posible si no hay confianza. Entonces yo creo que aquí han salido dos cosas muy interesantes. Aquí has planteado tú de un espacio democrático, no
ese espacio hay que crearlo, y por otro lado lo que ha planteado Keiko, es decir, vamos a hacer, ¿cómo se hace confianza? ¿Cómo se crea confianza? La confianza se crea con rendición de cuentas, con no egos. Francisco decía, es que los egos, bueno, no hemos utilizado la palabra ego, que a lo mejor no utilizamos una terminología muy gramsciana, pero el ego lo que genera, a ti te parece contradictorio, que había poca capacidad de liderazgo. A mí no me parece contradictorio. Los egos nunca construyen liderazgo. Nunca, en un sentido de liderazgo democrático del que estamos hablando, no de otro tipo de liderazgo. Entonces, para mí fundamental para construir la confianza, que yo resumiría esos 10 segundos solo, cómo vamos a trabajar en construir confianza. Cambio. Un minuto, sí, desde luego tenemos que dar la enhorabuena por intentarlo, por lo menos. Pero la verdad es que hay un ambiente de artista, y se ve aquí en las intervenciones. Hemos perdido las elecciones. Antes de empezar, vamos a obtener bastantes resultados que hace 4 años. Eso es evidente, no vamos a engañar. En gran parte por nuestros propios errores. Primero, la división interna. Punto. Porque a mí de verdad, las diferencias, por ejemplo, y si me apreciaran, pero las diferencias políticas entre por Andalucía y adelante Andalucía también es un arcano. Yo llevo interesado y activo políticamente desde mi adolescencia, y tú lo sabes, Sebastián. Pero yo lo veo, como tengo curiosidad por tantas cosas, un día me metí en internet a ver las diferencias entre los anabaptistas y los adventistas del séptimo día. Y todavía estoy en la duda. Pues lo mismo me pasa con estas cosas. ¿Entiendes? Es que me parece ridículo, vergonzoso y además perjudicial para la causa de la libertad, de la igualdad, de la laicidad y de los viejos valores que somos de siempre. Coño, ¿qué nos vamos a poner a inventar ahora la rueda? Lo digo esto para que después del 19 de junio de verdad haya un poquito de seriedad y menos ridículo. Y que hablamos de liderazgo, pero no liderazgo. Sí, pero no. No, pero sí. La contradicción en sí misma. Eso lo saben. Vamos a ver. Es providencial el liderazgo de Yolanda Díaz, la mejor ministra de Trabajo de la democracia, con muchísima diferencia a cualquier otro ministerio de trabajo anterior. Que también lo vamos a cuestionar ahora, a 10 meses de la general, o a 12 de la misma edad. Hombre, por favor. Delante mía no. Yolanda Díaz tiene que ser la líder de la izquierda en las próximas elecciones. Y el que no quiera que se tire al río. Pero que aquí hay que unirse en torno a una figura. Porque después lo que importa no son los programas, ni la fraternidad, ni la leche en vinagre. Lo que hacen falta son votos. Porque si no, hay mayoría absoluta de la derecha. Y nos la meten otra vez. Y lo demás son, pues eso, discusiones sobre el sexo de los hombres. De todas maneras, agradezco mucho que estéis ahí los dos sentados, significa mucho, y espero que signifique más después del fenómeno. Rafa. Sí. Bueno, lo que quería decir, y esto un poco creo que significa la complejidad de lo que vemos, es 50% de acuerdo con lo que tú dices y 50% en desacuerdo. No quiero decir eso. Sí, no lo dije. Yo he seguido el proceso, creo que desde el principio con ellos, creo que han hecho un trabajo excelente, que nadie en Andalucía ha sido capaz de hacer ni de entender, y que el resultado no es el óptimo, pero desde luego es un resultado incluso mayor de lo que a mitad del proceso podíamos visualizar. Quiero decir que, y me decía que no estaba de acuerdo en la primera parte de lo que tú dices, porque no analizaría las diferencias ideológicas y estratégicas que existen en el conjunto de la historia. Quiero decir, eso
es el engarce luego de los personalismos, de las peleas, pero eso hay que aceptarlo. O sea, existen unas diferencias abismales en cuestiones ideológicas y en cuestiones económicas. Y sobre eso, y hay que convivir con eso, esa es la dificultad. Tenemos que saber convivir y acercar posiciones, y desde luego eso no se hace ni en 3 meses ni en los 8 meses. Por eso es tan importante, creo, lo que dice Francisco, de tener un proceso con una perspectiva a largo plazo. Porque no se trata de homogeneizar, pero sí se trata de ser capaz de convivir unidos contra la derecha a pesar de las diferencias ideológicas y estratégicas que explican, por ejemplo, por qué Adelante Andalucía no está aquí. Es decir, que explican por qué hay una diferencia política con los anticapitalistas insalvables. Es decir, por Andalucía es una opción de gobierno y los anticapitalistas Adelante Andalucía es una opción que no quiere ser una opción de gobierno. Y eso en unas elecciones ha resultado ser una diferencia insalvable. Entonces, creo que tenemos que primero mirar duramente a la realidad para poder tener respuestas siendo realistas de las dificultades reales que existen. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en la parte que estaba de acuerdo contigo, yo creo que tenemos que relativizar mucho las cosas. Es decir, no podemos decir procesos participativos sí, liderazgo. No podemos decir partidos por arriba no, procesos por abajo sí. No lo podemos hacer porque la realidad no se compone solamente de nuestros deseos, sino que nuestros deseos tienen que estar encajados en la realidad. Yo creo igual que tú, que sin el liderazgo de Yolanda Díaz esto no se hubiera producido. No se hubiera producido. Y es verdad que también no todos los liderazgos son iguales. Es decir, que hay liderazgos más blandos y liderazgos más duros, ¿no? Y en este sentido, el liderazgo de Yolanda yo creo que es un liderazgo mucho más blando, más territorializado, más colectivo, pero desde luego, al fin y al cabo, un liderazgo mediático imprescindible para vivir en la realidad que tenemos, ¿no? Efectivamente. Entonces yo creo que tenemos que tener, una visión mixta de las cosas. Es decir, que tenemos que combinar, por ejemplo, el proceso que se ha dado de confluencia de los partidos como un requisito imprescindible para que luego se den procesos participativos. Es decir, no buscar falsas dualidades, sino buscar cómo se encajan lo que a lo mejor en nuestras cabezas está siempre pensado como elementos opuestos. Lo que tenemos que hacer precisamente, y una palabra muy importante que ha citado también Francisco, es sintetizar, ¿no? Sintetizar. Entonces, básicamente, esas eran las dos ideas que quería dar. Es decir, no banalicemos las diferencias ideológicas y estratégicas, porque son muy profundas, y tenemos que saber cómo convivir con ellas. Y en segundo lugar, queremos procesos mixtos en donde lo que nos aparecen como elementos opuestos lo podamos sintetizar. Muy bien, si os parece vamos a cerrar Francisco y yo, porque ya le paso la palabra, y además son cerca de las 9, nos han dicho las 9:04. Yo quiero preguntar una cosa. Perdón. Este programa que habéis hecho, ¿no? Que habéis confeccionado, ¿cuándo va a ser público? Bueno, ahora contigo. Como me vas a hablar ahora, yo te respondo ahora mismo. No hay nada, es que hay algo hecho. Sí, vamos a ver. ¿Te refieres al documento que le entregamos a los partidos el día 8? Ahora cuando acabe me da tu teléfono y te lo mando por WhatsApp. Eso es lo único que hay hecho. No, es lo único que se presentó como método de trabajo, como escenario factible de síntesis entre las 7 formaciones políticas. El 8 de enero. ¿Programa? Pues claro que hay, hombre. Es que a ver si vamos ahora a esta altura de hacer el programa. Cuando llevamos, ¿cuántos años llevamos reivindicando, por ejemplo, los temas de la sanidad pública? Son formas parte del programa. Igual que la educación, bueno, 1000 cosas, vivienda. Es que todos los movimientos sociales han generado exigencias, demandas, reivindicaciones que se convierten en un programa. Lo que no ha habido, y ahora sí voy a responder a 2 intervenciones que ha habido aquí que me han interesado mucho, a 3, una es la de Kiko, que efectivamente nos hemos quedado a media.
No nosotros, como dijo Francisco, es que nosotros el 8 de enero, en el planning que proponíamos, el primer punto era la concreción del programa trabajado junto con los movimientos sociales. La manera era convocar a los movimientos sociales y reuniones conjuntas de todos los grupos. Por ejemplo, imaginaros que esto es una reunión para hablar de educación. Estarían aquí los grupos políticos, estarían los enseñantes, la gente de las AMPA, y en ese debate salen propuestas. Pues eso con todos los sectores, medio ambiente, educación, sanidad, todos esos temas, ¿no? Ahí, efectivamente, no se ha llegado a hacerlo como lo hicimos en la época de Convocatoria por Andalucía con Julio Anguita, que era mediante una serie de áreas de elaboración colectiva donde con los movimientos sociales, desde los técnicos y las personas de la administración que están en el tema educativo, en el sanitario, en el del empleo, etc., y los afectados, los usuarios, los padres y madres, etcétera, etcétera, se conformaba el programa. Eso así no se ha hecho, y como ha hablado Francisco, esa fue nuestra primera propuesta, que no ha madurado, porque sí os quiero decir una cosa. En este proceso, pues claro que quedan cosas pendientes. Por eso se plantea que tenemos que tener una visión a largo plazo, porque lo que se ha hecho es insuficiente. Por lo tanto, si no ha habido programa, ni ha habido en este proceso movimientos sociales, no quiere decir que no haya propuestas programáticas que vienen dadas por los contactos previos que hemos tenido todos con los movimientos sociales. ¿Comprendéis? O sea, que los partidos no han estado metidos en unas cápsulas y ahora aparecen, sino que en el Parlamento han ido a las manifestaciones. Tampoco vamos a desdecirlo con una descalificación global a los partidos políticos como si fueran instrumentos que no sirven para nada, porque entonces tendríamos que crear otros instrumentos que, aunque no le llamáramos partidos, ejercerían la misma función. Efectivamente, en todo proceso de confluencia hay un ámbito que se llama coalición, porque en la ley electoral, cuando por ejemplo se creó Convocatoria por Andalucía y luego Izquierda Unida, nosotros queríamos presentarnos como movimiento político y social, que es como en los estatutos estaba definido Izquierda Unida, Convocatoria por Andalucía, pero en la ley te obligaban a presentarte como coalición o como federación de partidos, no podía ser. Es decir, que, digamos, habría que modificar la ley electoral para hacer coincidir lo que decimos como aspiración a lo que luego jurídicamente se plantea en el registro. Y es verdad que además de ese ámbito de coalición, eso conlleva, para bien y para mal, un reparto, una redistribución de roles en función, entre comillas, de la correlación de fuerza que cada partido pueda tener, porque tenga más concejales, porque tenga más alcaldes, porque tenga más votos, entonces exige más, y eso luego se concreta en los puestos que van en las candidaturas y en el reparto que eso arrastra de recursos. Por eso, aquí Francisco Sierra y un servidor dijimos en las reuniones que teníamos con todos los grupos políticos que cuando llegara el momento de las candidaturas nosotros ya nos retiramos, que nosotros veíamos claro que no éramos quienes, ni se nos apetecía, por supuesto, decir, pues el segundo por Córdoba, que vaya este, el primero por tal, demás. Nosotros solo pusimos un criterio, que se visibilizara la pluralidad política. Bien. Entonces, lo de Yolanda y el personalismo que ha dicho Kiko, pues ahí hay que tener en cuenta, yo pongo el ejemplo de Convocatoria por Andalucía, Julio Anguita, Izquierda Unida. Fue un elemento fundamental tener tres cosas. Una estrategia de alianzas, que aquí tenemos que forjarla con los movimientos sociales. Tener una organización, que aquí hay ahora mismo 6 o 7 organizaciones, y la propuesta que poníamos en ese programita es que había que hacer como una comisión organizadora compuesta por los partidos y por los movimientos sociales. Una cosa híbrida para superar estrictamente la visión de coalición que podía tomar, el cariz que podía tomar todo este proceso. Bien, entonces también es cierto que hay personas que no están de acuerdo con la palabra frente, pero la han bautizado con ese nombre, y sí os puedo decir que la mayoría de la gente, al nombre que se le dé a eso, lo más probable es que no sea frente a algo, pero que el nombre es lo de menos. Lo más importante es el objetivo estratégico y por lo tanto las alianzas y el método, que el método tiene que ser la participación. Y ahora, contestándole a Carlos,
y en general una visión general. Nosotros vivimos una transición en la cual se llegó a un pacto que le llaman el régimen del 78, que en aquel tiempo amnistía, libertades democráticas, una constitución, hombre, con respecto a la dictadura era un avance importante. Pero la correlación de fuerzas progresivamente fue disminuyendo, digamos, en detrimento de la izquierda. Incluso la aplicación de la Constitución fue cada vez más timorata, más restrictiva, por la correlación de fuerzas. Es decir, que con esta Constitución se podía haber llegado a más, pero no le podemos echar la culpa exclusivamente a los que hicieron la Constitución, sino que la sociedad civil, nosotros pensamos que tiene que estar mejor organizada y ser más activa, porque es que si no, con esta Constitución o con la que sea, si no tenemos a este, tendremos a Macron o tenemos lo que sea. Pero fijaros una cosa, en aquel tiempo se aceptó, entre comillas lo de aceptó, es decir, 23F y 1000 cosas más, la monarquía, la unidad de España y la bandera de España, ¿no? Las tres cosas que, digamos, hubo que aceptar a cambio de todo lo que suponía pluralidad política, sindical, libertades, etc. Más o menos en ese caso. Pero os voy a comentar una cosa. El tema de la bandera, a mí, las fuerzas de extrema derecha, que en aquel tiempo se llamaban Fuerza Nueva, yo tuve 4 atentados, 2 de ellos me quemaron el coche dejándolo calcinado porque era del Partido Comunista. O sea, que de lo que voy a hablar lo sé por experiencia. Entonces yo veía a alguien con la banderita de España en la pulsera y para mí ese era un fascista, ¿vale? ¿Qué faltó? Faltó una regulación incluso del uso de la bandera, hasta tal punto que hoy, hablando hoy, 2022, nosotros vamos a pasar por ahí una manifestación que todos van con banderas de España y nosotros pensamos que eso es de derecha. Nadie pensaría que eso es una manifestación de izquierda. ¿Por qué? Se han apropiado de ese símbolo. Digamos, la dinámica que se ha creado, claro, pero no fuimos capaces de poner otro. Tomás, que tú puedes con los brazos cruzados criticar lo que hicieron los otros, pero los otros llegaron, hombre, tú eso lo sabes, centenares de gente, siglos de cárcel. O sea, que estamos hablando de palabras mayores de la lucha contra la dictadura, que los que estuvimos en la transición, por ejemplo, en el movimiento estudiantil, más de una ocasión, 100 policías a caballo contra manifestaciones estudiantiles. O sea, que no estamos hablando de que la transición se vendieron, no. Yo soy de los que defienden que la correlación de fuerzas es lo que explica lo que pasó, lo que luego continuó y lo que actualmente está pasando. Pero ¿por qué digo esto? Porque puede ocurrir que el nacionalismo se equipara a la apropiación de los símbolos. Entonces, si la bandera de España se la han apropiado, lo que han conseguido es que la mitad de los españoles no se vean reflejada la bandera de España. Pero es que si la bandera de Andalucía se la apropia a un grupo, en vez de ser algo transversal del propio pueblo asumido como tal, sino algo de un grupo, estamos cayendo en el mismo error. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos del término andalucizar la izquierda, nosotros creemos, o yo por lo menos lo pienso así, que en un proceso de globalización los compartimentos estancos territoriales no existen. Existe una interdependencia. Entonces, en este proceso de confluencia, Francisco ha señalado cómo las direcciones estatales, en algún caso, han ayudado, a lo mejor, a que aquí estaba negociando, decir, hombre, tienes que aceptar eso, ¿no? Poner un ejemplo. He dicho que había 2 cosas flotando, una las peleas anteriores, la otra era el tema de, digamos, la fuerza centralista. La primera fuerza principal centralista ha sido Adelante Andalucía, y esto a lo mejor Carlos se espanta, y os voy a explicar por qué. Adelante Andalucía vino a la primera reunión, estaba de acuerdo, hizo declaraciones públicas de que estaba de acuerdo con el proyecto de Yolanda Díaz de Frente Amplio y que estaba de acuerdo con la confluencia. Y vino a la reunión del 8 de enero, pero el 20 de enero la formación política española llamada anticapitalista se reunió y dijo no a la confluencia, no al Frente Amplio, no a la reforma laboral de Yolanda. Eso es el 20 de enero. Y 10 días después se reunieron aquí, Adelante Andalucía, porque ya ahí, con el dominio de anticapitalista, dijeron, nos vamos de la confluencia
y no estamos de acuerdo con el Frente Amplio. De modo que todas las fuerzas han tenido un vínculo con su referente estatal, pero eso no es ni bueno ni malo. Es malo si la parte que está aquí no opina, sino que te lo dan hecho y te dicen esto es lo que usted tiene que hacer. Entonces eso es malo, pero no es malo que tú con la gente de Cataluña, de Valencia, de Madrid, hagas, digamos, un intercambio, incluso viendo la experiencia. Nosotros pusimos en el programita que Andalucía tenía que tener voz propia en el Congreso de los Diputados y pusimos, entre paréntesis, modelo en común Podemos. Esa era la alternativa que nosotros queríamos para que aquí todo este conglomerado con visión andaluza tuviera en el Congreso de los Diputados voz. Cuando se discuten los presupuestos, el Estado de la Nación, pues resulta que se dice, tiene la palabra por el grupo andaluz fulano o fulano, como ahora se dice, tiene la palabra por en común Podem fulano o fulano. Es decir, que el tema nacionalista en clave defensiva, blindada, cerrada, eso va contra Andalucía. Sean por Andalucía libre, España y la humanidad. O sea, es que no podemos perder la perspectiva de encerrarnos, digamos, en un corralito porque pensamos que ahí está la esencia de nuestra identidad y con eso nosotros podemos cambiar todo. No, nosotros somos quienes somos. Nosotros tenemos que tener capacidad propia de autogobierno, pero nosotros al mismo tiempo tenemos que influir en el Estado, tenemos que formar parte del conjunto global. Hola, Álvaro. Bueno, le doy la palabra a Francisco. Ha sido ya casi un meeting ahí que me ha salido. 5 ideas. No, yo sí soy de la Alameda también, no sé si Gister, pero habrá que reflexionarlo porque si no he sido muy claro en la intención del discurso, me disculpáis, no soy muy buen docente, pero además acaba de fallecer mi mejor amigo y no tenía mucha claridad para preparar estas palabras. Si quisiera, el discurso es para hacer una autocrítica y que sirva de aprendizaje de lo que tenemos que caminar. Porque si he hablado de temporalidades a largo plazo, es porque tenemos que empezar a pensar ya en el 20J y en construirlo. Y evidentemente eso implica, a mi modo de ver, varias cuestiones. Algunas que habíamos propuesto y que no han quedado y que dudo que queden. Por ejemplo, hablamos de una forma híbrida. La política es muy compleja y necesitamos no la discusión que se dio mucho en el debate de la mediación, partidos independientes versus movimientos. No, ambas cosas, híbridos. Tienen que estar los partidos, tienen que estar los movimientos, tiene que haber ciudadanos independientes, hay que buscar formas complejas que recuperen la diversidad de actores. Y estaba en el documento. La temporalidad mal manejada políticamente llevó a que el programa todavía no se pueda hacer público, se ha presentado hoy mismo en un acto a esta misma hora, que tampoco podamos elaborar colectivamente. Había convocado una asamblea de Andalucía para que las bases, los militantes, la ciudadanía pudiera debatir, proponer, discutir. No fue posible tampoco por los tiempos y desde ese punto de vista pues sí, es un contraejemplo fáctico de lo que no hay que hacer y de lo que debiéramos hacer. Deberíamos estar ya trabajando primero por la campaña del 19, yo estoy de acuerdo, si he dado una imagen o un discurso desalentador es todo lo contrario. No compremos el marco cognitivo de la derecha, la elección no está ganada por la derecha, se puede ganar, se puede trabajar, hay que salir a la calle, hay que convencer uno a uno a las personas, hay que combatir porque los números en la sociología electoral de Andalucía no dan para que gane la derecha. Las encuestas y los medios de derecha evidentemente nos van a desalentar para que no vayamos a votar, pero lo que hay que comprar es justamente el marco cognitivo del framing nuestro, que tenemos que hacer una política de la esperanza y aunque las cosas no se han hecho como se debieran haber hecho, hagámoslo nosotros bien, convenciendo y trabajando persona a persona en nuestros ámbitos para construir otro espacio. Me consta, y la crítica, si se ha entendido así, estamos en Sumar y estamos con Yolanda Díaz, pero yo no soy partidario del bonapartismo y por tanto habrá que ver qué metodología se diseña. Me consta que el equipo de Yolanda se ha reunido con Tomás Villasanti, expertos en metodología participativa, los conoceréis aquí de los presupuestos participativos en Sevilla, que esa escucha no sea un acto protocolario de escuchar a la gente en un meeting, sino de trabajar por sectores, por barrios, por diferentes unidades ciudadanas. Y ese ámbito habrá que trabajarlo para esa política de la esperanza. De Teresa me ahorro el comentario respecto al tema electoral y a la decisión. La decisión fue en Madrid. Cuando dije casi todos los partidos decidieron de Madrid, lo digo incluyendo en primer lugar a Teresa, porque ella nos dijo literalmente, nosotros estaremos Frente Amplio después de las elecciones.
Cuando digo que hay actitudes prepolíticas me refiero a eso. Nada tan prepolítico como plantear construir sobre los, digamos, las ruinas, porque los fracasos o los éxitos ahora se van a atribuir a Yolanda, aunque no tenga forma política su proyecto. Y por tanto, si hay malos resultados en Andalucía, no se van a juntar a los que aquí no han hecho las tareas adecuadamente, sino a Yolanda Díaz. Y en ese sentido, bueno, Teresa lo lamento mucho, pero la posición fue marcada en Madrid. Hablan de soberanía, pero se decidió en Madrid. Y se decidió en Madrid sin consulta a las bases también. Y ese es un tema que aquí, desde el punto de vista autocrítica, tendremos que decir, ha salido ya, hay que trabajar con las bases de los partidos y hay que trabajar con los movimientos sociales. Y cuando hablamos de Frente Amplio es que hay una metodología, un espacio que no es de coalición y que es de largo recorrido. Frente Amplio en Uruguay, la experiencia del PT en Brasil no se hizo de la noche a la mañana. Fueron décadas de trabajo. Y en Andalucía tenemos que empezar a trabajar ya con esa idea. Y por tanto, por favor, ilusión, esperanza, es un espacio de autocrítica, pero no para flagelar, sino hemos hecho lo que hemos hecho, ha habido errores, corrijámoslo y sigamos avanzando en esa dirección. Muy bien.